Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestros tiempos devocionales en Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2. En verdad estamos a un capítulo de acabar la carta, porque es una carta que solamente tiene 3 capítulos. Hemos visto la primera parte del capítulo 2, hemos visto los primeros 5 versículos, y una cosa que podemos decir como repaso es que Tesalónica es una ciudad que aparentemente, por lo que leemos en las cartas a los tesalonicenses, es una ciudad un poco reacia al cristianismo, al evangelio. Por lo tanto, los cristianos en Tesalónica, desde que aprendimos de ellos en la primera carta, son cristianos que están pasando por tiempos de dificultad, por tiempos de persecución. Y en la segunda carta se confirma eso. Aparentemente la persecución ha aumentado en la ciudad de Tesalónica y los cristianos en Tesalónica están pasando un tiempo muy difícil. Pablo los anima, ayudándolos a entender de que va a llegar el momento y que esto revele el justo juicio de Dios, en que ellos van a descansar de sus tribulaciones, pero aquellos que los atribulan van a ser ellos los atribulados por el juicio de Dios. Pero en el capítulo 2, Pablo les quiere aclarar algo que quizás sea malentendido por algún falso maestro o por alguna carta supuestamente de él. Y es lo siguiente. Pablo les dice, hermanos, capaz ha llegado a sus oídos una carta de ustedes, ha llegado a sus oídos una carta no de ustedes, me equivoqué, una carta como en nombre mío, diciendo que el día del Señor ya está aquí. O sea, que el tiempo de la ira de Dios ya llegó en medio de ustedes. O sea, ya empezó el tiempo de la tribulación y ustedes están pasando por ese momento. Se perdieron la venida de Jesús. Yo les dije en la carta anterior que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero ahora les han llegado noticias a ustedes diciendo que de parte mía ya están en el día del Señor. Y por favor, quiero que ustedes no se dejen perturbar tan fácilmente en su forma de pensar. Nuestra reunión con Cristo todavía no ha ocurrido, pero no significa que ya estamos en el día del Señor. Y el apóstol Pablo introduce algo que él les había enseñado cuando él estuvo en medio de ellos. Y él les dice, el día del Señor, cuando ya esté presente, se va a manifestar con 2 características primordiales. La primera es que va a llegar la apostasía. O sea, un alejamiento de las cosas de Dios, pero de una manera tremenda. Y no local, sino global. Y también se va a manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado. Hablando acerca de la persona futura del anticristo, que se va a sentar en el templo de Dios y se va a proclamar Dios mismo. Y Pablo termina diciendo en el versículo 5 que leímos el día de ayer, ¿acaso no se acuerdan que cuando estuve en medio de ustedes no les contaba todo esto? Y esto es lo que analizamos la clase anterior. El día de hoy vamos a volver a leer los 5 primeros versículos para luego entrar al 6 en adelante para tratar de sacarle jugo a los versículos que nos tocan esta mañana. Así que vayamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, leamos el versículo 1 y luego le empecemos a sacar el jugo a partir del versículo 6. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo todavía estaba con ustedes les advertía esto? Versículo 6. Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este tiempo o en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los versículos 6 al 8 que acabamos de leer son versículos que son intrigantes. ¿Por qué? Porque hoy en día no podemos saber a ciencia cierta a qué es a lo que Pablo se refiere cuando dice, muchachos,
¿No se acuerdan que cuando estuve en medio de ustedes les explicaba todo esto acerca del tiempo del día del Señor, acerca de la apostasía y acerca del anticristo? ¿No se acuerdan eso? Pero ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque el ministerio de la iniquidad, o sea, este ministerio, esta agenda de maldad que está en el mundo, ya está en avance. Pero hay algo que lo detiene. Hay alguien que lo detiene. Pero cuando él sea quitado de en medio, ahí se revelará este hombre de perdición. Y el Señor con su venida lo destruirá. Aquí la pregunta que surge para nosotros es, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Porque en otras palabras lo que Pablo está diciendo es, muchachos, yo les dije cuando estuve con ustedes, les estuve compartiendo el evangelio, les estuve hablando acerca del día del Señor, del anticristo, y les dije que hay alguien que lo detiene hasta ahora. Pero que cuando ese alguien sea quitado, es cuando recién el anticristo se manifestará. La pregunta del millón es, ¿qué es ese alguien? Primero Pablo lo toca como un algo y luego como alguien. Así que es un ser personal. La pregunta es, ¿quién es el que detiene la manifestación del anticristo? O sea, ya la agenda de maldad está en el mundo. Todo se está armando, todo se está preparando desde los tiempos apostólicos para que el anticristo surja en la escena. Y esto nosotros lo podemos ver el día de hoy con mucha más claridad. Si nosotros somos buenos lectores de los tiempos, podemos saber que el mundo de hoy es un mundo que tiene una agenda satánica detrás. Si nosotros realmente investigáramos cuáles son las creencias de los famosos de hoy en día y las cosas que ellos practican y creen, se van a sorprender con que hay mucho, pero mucho satanismo dentro del mundo de la fama y dentro del mundo de la política. Es una realidad. Por lo tanto, la agenda de iniquidad, la agenda de maldad, ha seguido avanzando desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy, preparando la escena, preparando el momento, preparando el lugar para la aparición del anticristo. Pero Pablo está diciendo lo siguiente, el anticristo no va a aparecer hasta que esto o él sea quitado de en medio. ¿Qué es esto o qué es él que va a ser quitado de en medio? En el transcurso de la historia de la iglesia se ha discutido el tema. Algunos cristianos, como por ejemplo Tertuliano, que fue un padre de la iglesia, pensaba que esto a lo que se refiere Pablo se refería al Imperio Romano. O sea, cuando el Imperio Romano se divide en 10 y sea destruido, es ahí cuando el anticristo aparecerá en la escena. Lo interesante es que esta interpretación quedó descartada porque el Imperio Romano fue destruido y al ser destruido no apareció el anticristo. Por lo tanto, la interpretación de que lo detiene es el Imperio Romano con el César en su cabeza no se sostiene a la luz de la historia. Hay padres de la iglesia que lo interpretaron así, pero el Imperio Romano se destruyó y no apareció el anticristo. Pero Crisóstomo, que es otro padre de la iglesia, nos dice que otra interpretación que había adicional a la del Imperio Romano era a la del Espíritu. O sea, que Pablo estaba hablando acerca del Espíritu Santo, que lo que detenía la aparición del anticristo era la gracia del Espíritu Santo en este mundo. Hoy en día, muchos de nosotros concluimos, y yo me incluyo, en que lo que Pablo le quiso decir a los tesalonicenses, aunque tenemos que ser sinceros que no lo podemos saber a ciencia cierta porque no estuvimos ahí, es que Pablo les estaba anunciando que iba a haber un momento cuando la obra de frenar el pecado, de frenar la maldad del Espíritu Santo a través de la iglesia va a ser quitada. Y cuando esta obra del Espíritu Santo a través de la iglesia en este mundo sea quitada, el anticristo aparecerá en escena. Por eso es que yo sostengo que la Escritura enseña claramente que la iglesia tiene que ser sacada primero para que el anticristo sea revelado y empiece el día del Señor. Eso es algo que les he compartido en 1 de Tesalonicenses cuando hemos leído Mateo 24 y ahora que estamos leyendo 2 de Tesalonicenses 2. La versión espiritual o la teoría espiritual de este texto es la que yo sostengo. O sea, Pablo les está diciendo, muchachos, ¿no se acuerdan que yo les dije que cuando la obra del Espíritu en la vida de la iglesia sea quitada de en medio, o sea, la iglesia desaparezca, es ahí cuando se va a manifestar el hombre de pecado? Y cuando se manifieste el hombre de pecado, la única forma en que ese hombre de pecado llega a su fin es cuando el Señor vuelva y lo destruya con el espíritu de su boca. Sé que quizás el día de hoy, esta mañana, es un devocional que no es muy aplicativo, que digamos, pero Pablo está tocando temas de escatología, temas de estudios de los últimos tiempos. Y si lo está tocando, nosotros tenemos que estudiarlo.
Y esta es la interpretación que yo sostengo y que algunos padres de la iglesia sostuvieron. La mayoría al día de hoy, más que todo, se inclina, pienso yo equivocadamente, a decir que es el Imperio Romano. Que el Imperio Romano con su destrucción fue lo que ya dejó de frenar la aparición del anticristo. Pero veo que esto no se sostiene a la luz de una interpretación correcta porque el anticristo no ha aparecido. Ahora, si nosotros queremos ver un texto que describa a mayor detalle la venida de Jesús y la destrucción del anticristo cuando Él aparezca en el tiempo del día del Señor, en el tiempo de la tribulación, tendríamos que irnos a Apocalipsis capítulo 19. Porque Apocalipsis capítulo 19 va a relatar una descripción de la segunda venida de Jesús. Y va a relatar cómo Jesús en su segunda venida va a destruir y va a enviar al infierno al anticristo y al falso profeta. Así que quiero compartir con ustedes rapidito nada más un extracto de Apocalipsis capítulo 19. No lo vamos a estudiar, solo lo vamos a leer, pero para que ustedes vean en detalle más amplio lo que Pablo está queriendo decir a los tesalonicenses con respecto a la destrucción del anticristo. Así que voy a poner en pantalla Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 hasta el final, hasta el 21. Miren lo que Juan, el apóstol, está viendo en el capítulo 19 como una visión con respecto a la segunda venida de Jesús. Versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Dice lo siguiente el apóstol Juan. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas. Y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguida de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que con voz potente les decía a todas las aves que surcaban los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia, acá estábamos hablando del anticristo, y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia, el anticristo, fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Este es un texto que relata de una manera mucho más amplia, no solamente la destrucción del anticristo que Pablo está hablando acá, sino la gloria de Dios. Porque vemos a Jesús viniendo en gloria, viniendo montado en un caballo, es el rey de reyes, el Señor de señores, Él es el Verbo de Dios, el que juzga con justicia, y se muestra la gloria de Jesús en este momento, pero también el juicio a las naciones que lo rechazaron, y la destrucción y el envío al infierno de la bestia, que es el anticristo, en el libro de Apocalipsis, y del falso profeta, que es su líder religioso. Así que lo que Pablo está describiendo aquí es algo que el libro de Apocalipsis lo amplía un poco más. Entonces, para repasar, para volver al texto de Tesalónica, Pablo les dice: muchachos, no se dejen engañar. Todavía no ha aparecido el anticristo, todavía no estamos en el tiempo de la apostasía mundial, no estamos en el día del Señor. ¿No se acuerdan que yo les dije estas cosas? Pero ustedes saben que hay algo que lo detiene. Pero cuando eso sea quitado, cuando nosotros como iglesia salgamos de en medio, se manifestará este hombre de perdición. Pero tiene que ser en el tiempo oportuno de Dios, va a ser en su tiempo. Y cuando nosotros seamos quitados de en medio, Él aparecerá, y el que lo va a destruir va a ser nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Eso es lo que Pablo quería dejarle claro a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta
escritura que nosotros podemos ver claramente hoy que el anticristo no está presente porque nosotros estamos en medio todavía. Y que adicional a esto no hay una apostasía global. Por lo tanto, no pensemos que estamos en el día del Señor, porque no lo estamos. No caigamos en ese error. El anticristo aún no se ha aparecido y como dije en la clase de ayer, primero tiene que surgir una alianza de 10 naciones para que todo esto se desenvuelva. Pablo no está tocando ese tema, pero es algo que podemos ver en el libro de Daniel. Así que cuidado con caer en el error. No seamos tan fáciles de cambiar en nuestra forma de pensar. Sigamos leyendo un poco más 2 Tesalonicenses para terminar, el devocional de hoy. Y quiero leer la siguiente parte. Vayamos al texto de 2 Tesalonicenses y vayamos ahora al versículo 9 y nos vamos hasta el final del párrafo. Dice lo siguiente, versículo 9. La llegada de este malvado, está hablando del anticristo, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Bueno, acá Pablo termina tocando el tema del anticristo, diciendo lo siguiente. Muchachos, este malvado va a aparecer, pero va a engañar al mundo con señales milagrosas y prodigiosas. Pero el mundo, en efecto, va a ser engañado. ¿Por qué? Porque como parte del juicio de Dios, Él va a permitir que la gente que rechazó el amor de la verdad sea engañada por las señales y prodigios de este malvado. Porque ellos rechazaron el amor, porque ellos no se deleitaron en la justicia, sino se deleitaron en la injusticia. Alguien podría preguntarse, Horacio, ¿y cuál es ese mensaje de verdad, de amor, que el mundo rechazó y por eso Dios va a permitir que sean engañados? Es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Que Dios nos amó tanto a ti y a mí, a pesar de que éramos pecadores, y vino a recibir el castigo que tú y yo merecemos en la cruz. Dios, el justo, muere por nosotros, los injustos, en la cruz, para darnos acceso al Padre, para darnos acceso a Dios. Él pagó por nosotros, simplemente por amor. El apóstol Pablo también lo pondría así. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. El sacrificio de Jesús es el acto de amor más grande que nosotros podemos compartir y que nosotros podemos recibir. Él murió por nosotros, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día, demostrándonos que hay vida después de la muerte, demostrándonos que Él sí fue el justo, demostrándonos que su sacrificio fue aceptable delante del Padre, y ascendió a los cielos. Y ahora nos ha permitido a nosotros poder tener acceso a su trono de gracia por medio de la fe en Él. Si nosotros aceptamos ese regalo de amor, nosotros vamos a obtener la vida eterna y el perdón de pecados. Pero todo aquel que rechaza su acto de amor, su obra de amor por nosotros, como lo rechazó, el Señor lo va a entregar a sus deseos. Y cuando llegue este malvado, cuando llegue este personaje que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que es político, el Señor los va a entregar a su mentira. Va a decir, bueno, ustedes rechazaron el mensaje de amor de la verdad, mi mensaje, me rechazaron a mí. Bueno, ahora acepten entonces el mensaje de este inicuo, de este hombre de perdición, de este hombre de pecado. Y el mundo va a ser juzgado por el engaño, porque Dios lo va a permitir, porque ellos rechazaron el mensaje de la verdad. Y esto es algo que nosotros vemos también nuevamente en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis también nos muestra que en el tiempo del anticristo, que es un tiempo futuro, como ya les dije, van a haber varios milagros que se van a hacer. O sea, primero, el anticristo, nos cuenta el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 13, que aparentemente el anticristo va a como que fingir o imitar de una manera muy ridícula la resurrección de Jesús. Porque aparentemente el anticristo o va a ser muerto o va a ser herido de una manera que la gente va a decir es imposible que él viva. Pero él va a volver de entre los muertos aparentemente. Pero no va a volver como Jesús con un cuerpo glorificado, sino con heridas y con todo eso. Y la gente se va a sorprender de este supuesto milagro y lo va a terminar adorando. Pero adicional a esto, él va a tener un líder religioso que va a hacer señales milagrosas. Y la gente que rechazó el mensaje de amor, que rechazó el mensaje de la verdad, va a caer redondita en este engaño y van a terminar adorando al anticristo. Y quiero terminar, ya que estamos bien de tiempo, leyendo el pasaje de Apocalipsis 13 que habla acerca de las obras del falso profeta. El falso profeta es el líder religioso del anticristo en un tiempo futuro. Y quiero que ustedes lo lean para que veamos cómo ellos, guiados por Satanás,
van a hacer señales milagrosas. Y el Señor va a permitir que la gente sea engañada y termine adorando a estos sujetos, pero sobre todo a Satanás mismo, porque rechazaron al Señor de señores y al Rey de reyes. Así que vamos a poner en pantalla Apocalipsis capítulo 13 y también vamos a partir del versículo 11 hasta el final. Y con esto terminamos. Miren esto. Dice el apóstol Juan: después vi subir de la tierra otra bestia. La primera bestia fue el anticristo, esta segunda bestia es el falso profeta. Seguimos. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. O sea, una apariencia pacífica, pero su boca bota blasfemias contra Dios. Versículo 12. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, o sea, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Además, versículo 16, hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. Obviamente esos textos que estamos leyendo son textos que podríamos sacar varios devocionales acerca de ellos, pero los estoy leyendo con ustedes para enfatizar el punto que Pablo quiere enfatizar en 2 Tesalonicenses, y es el siguiente: no nos dejemos engañar. No estamos en ese periodo, no estamos en el día del Señor, no ha aparecido el anticristo, no ha aparecido el falso profeta, no hay una marca de la bestia todavía. Todas esas cosas aún no han pasado, porque hay algo que todavía lo detiene. Y considero yo que es la iglesia lo que detiene la aparición del anticristo. Pero cuando la iglesia sea quitada de en medio, este hombre de pecado aparecerá y engañará al mundo entero que rechazó el mensaje de salvación. Por lo tanto, la exhortación también sería la siguiente, y con eso termino. ¿Por qué rechazar el mensaje del amor de Dios? O sea, ¿qué te ha hecho Él para que tú rechaces su mensaje? ¿Qué te ha hecho Él para que tú rechaces su amor? Más bien, todo lo que Él ha hecho por ti es morir, es mostrarte su amor, es mostrarte su paciencia, su creación, todo lo bondadoso de Él. Por lo tanto, me parece absurdo que tú rechaces el mensaje de salvación que Él te quiere dar. Si tú te postras hoy ante Jesús como tu Señor y Salvador, vas a obtener vida eterna, vas a obtener perdón de pecados y vas a pasar la eternidad con Él. Y no vas a caer en el engaño en el que el mundo va a ser guiado porque rechazó el amor y el mensaje de amor de verdad. Así que yo los animo a reflexionar en estas cosas. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.